Hola, hola, buenas. Yo soy el doctor Rojas y hoy día vamos a hablar de síndrome mieloproliferativo. ¿Ya? Para poder hablar más adecuadamente del síndrome mieloproliferativo, nos vamos a enfocar principalmente en las cuatro neoplasias mieloproliferativas principales, que son la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la mielofibrosis primaria y la trombocitopenia esencial. ¿Ya? Igual vamos a mencionar que existe la leucemia neutrofílica crónica, la leucemia eosinofílica crónica, que en el fondo tienen otras manifestaciones y otros detalles en sus características, pero de estas cuatro son las que más nos vamos a enfocar y de las cuales yo les voy a dejar más detalle para que ustedes puedan revisar después en la misma plataforma de Classroom. En general, estas neoplasias vienen de células madres pluripotentes hematológicas que generalmente tienen que hacer un recambio adecuado de los linajes linfocítico o mielocítico, pero esta hematopoiesis se ve alterada, en la cual en el fondo existen una mayor generación de los grupos en el fondo que se van a ver alterados, que vamos a ver en cada uno cuál es. Fondo, policitemia vera son glóbulos rojos, trombocitopenia esencial son las plaquetas, la leucemia mieloide crónica son las líneas de glóbulos blancos. ¿M? Entonces vamos a ir mencionando ahí los detalles generales de todos estos grupos y después vamos a ir hablando de cada uno en forma más dirigida. En general, como resumen de los síndromes mieloides crónicos, hay que definir que las neoplasias mieloproliferativas, que es lo que vamos a hablar, son aquellas que presentan una expansión de las células mieloides hacia células periféricas. Incluimos entonces la policitemia vera, trombocitopenia esencial, leucemia mieloide crónica, mielofibrosis primaria, leucemia neutrofílica crónica y otras identidades menos definidas como la leucemia eosinofílica crónica, que básicamente no se clasifica en otro lugar. ¿Ya? Pero también existen síndromes mielodisplásicos, que se caracterizan porque hay grados variables de citopenia por la displasia celular, en las cuales se generan una mayor cantidad de células en la médula ósea, pero estas en general van a apoptosis a nivel intramedular con células precursoras mieloides. Entonces, al final, hay citopenia en células en sangre igual en estos síndromes mielodisplásicos, ¿ya? Que no son lo que más nos vamos a enfocar ahora. Y existen algunas neoplasias que tienen ambas cosas, mielodisplásica y mieloproliferativa, ¿ya? Esas podrían incluir la leucemia mielomonocíticas crónica, la leucemia mielomonocítica juvenil y otras atípicas en el fondo, ¿ya? Que la idea tampoco es cargarnos a cosas tanto más extrañas porque ya vamos a hablar de cosas que son bien complejas. En general, los trastornos mieloproliferativos se relacionan mucho a algunas mutaciones genéticas, específicamente a los genes JAK2, MPL, CBL, TET2, el CALR, el RBBP6, que en el fondo son genes que tras alguna alteración pueden facilitar el que aparezcan en el fondo algunos de estos síndromes mieloproliferativos. ¿Ya? Em, de ahí vamos mencionando en general en qué las cosas principales. Las mayores complicaciones de los síndromes mieloproliferativos van a ser finalmente los trastornos trombóticos y hemorrágicos. El otro tema importante en complicaciones es que pueden progresar todas estas a leucemias agudas, pueden progresar a insuficiencias medulares con mielofibrosis o con hematopoiesis ineficaces, ¿ya? En general, la leucemia mieloide crónica está asociada con el síndrome, con el cromosoma de Filadelfia, que es una translocación recíproca adquirida entre los cromosomas 9 y el cromosoma 22. Y la mayoría de estos trastornos están asociados a mutaciones adquiridas del gen JAK2, CARL, PMPL, que son los que yo les acabo de mencionar. em, y no se sabe si son impulsoras de malignidad o consecuencias de la inestabilidad genómica relacionada a esto, es que ocurre esta hematopoiesis potencial que es indeterminada y que termina generando estos síndromes y estas enfermedades. Y vamos hablando algunos detalles de cada uno de ellos. De la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica, en el fondo, son células del linaje granulocitario de,
que se caracteriza por esta translocación entre el cromosoma 9 y 22, que crea un reordenamiento de los grupos genéticos que codifican a la tiroxina quinasa constitutivamente activa, ¿ya? La mayoría se presenta en una fase crónica relativamente indolente, que en el fondo asintomática, y algunos llegan a enfermedades más avanzadas, ¿ya? Em, Hay un montón de detalles ahí que los vamos a dejar, los vamos a ir revisando a medida que vamos avanzando también en los temas. ¿Ya? De policitemia vera, mencionar que es una proliferación de glóbulos rojos, sobre todo en pacientes que portan JAK2 y B617F, que son mutaciones de la función somática, eh, en los cuales aumenta o genera un aumento de la hemoglobina y el hematocrito, que vamos a mencionar al tiro los niveles. ¿M? De la mielofibrosis primaria se caracteriza por la proliferación de megacariocitos y granulocitos anormales en la médula que generan cuadros leucoeritoblásticos, esplenomegalia y fibrosis de la médula ósea. Y de la trombocitopenia esencial, en el fondo son trombocitosis sostenidas con proliferación megacariocítica. De ahí, de los criterios más específicos de cada uno. Los criterios de la policitemia vera son hemoglobinas mayor a 16,5 en hombres, hemoglobinas mayor a 16 en mujeres o hematocrito mayor a 49% en hombres o 48% en mujeres, con aumento de masa de glóbulos rojos. ¿M? Es uno de los criterios principales. El otro criterio principal es una biopsia de médula ósea que muestra hipercelularidad em, con crecimiento de los tres linajes que incluyen proliferación eritroide, granulocítica y megacariocítica prominente. ¿M? Y el tercer criterio mayor o principal es la presencia de la mutación de JAK2, de 6F17F o del exón 12 del JAK2. ¿Ya? El diagnóstico de la policitemia vera requiere cumplir con tres de los criterios principales o dos de los principales y el criterio secundario, que en el fondo el criterio menor o secundario es que el nivel de eritropoyetina sérica sea bajo lo normal, ¿ya? Porque si tuviera alta la eritropoyetina habría otra explicación para este aumento del hematocrito. ¿M? De ahí los criterios de la mielofibrosis primaria incluyen de los criterios mayores, tiene que cumplir tres criterios mayores y al menos un criterio menor. Entonces, los criterios mayores son proliferación megacariocítica y atipía, sin fibrosis, acompañado de aumento de la celularidad de médula ósea ajustada por edad, proliferación granulocítica y a menudo disminución de la eritropoiesis. Segundo, no cumplir con los criterios de la OMS eh, para BCR y ABL1 o síndromes mieloproliferativos u otras neoplasias mieloides. Y tercero, la presencia de la mutación de algún gen como el JAK2, el CALR, el MPL o ausencia de estas mutaciones en presencia de otro marcador clonal o ausencia de fibrosis reticulínica en médula ósea activa menor. ¿Ya? Esos son los criterios mayores. Y los menores, que hay que tener al menos uno, serían anemia no atribuida a otra comorbilidad, leucocitosis mayor a 11.000, perdón, a 11 por 10 elevado a 9, esplenomegalia palpable y LDL aumentada. ¿Ya? De ahí, los criterios para la trombocitopenia esencial. ¿Ya? Requiere cumplir los cuatro criterios principales o tres principales y un criterio menor. De los criterios principales, el primero, las plaquetas mayores a 450 por 10 elevado a 9. Segundo, la biopsia de médula ósea que muestre proliferación principal del linaje de los meriocariocíticos con un mayor número de megacariocitos maduros con nódulos hiperlobulados, sin aumento de la desviación a izquierda o eritropoiesis de neutrófilos y muy rara vez hay aumento en las células de reticulina. ¿M?
no cumplir, el tercer criterio es no cumplir los criterios de otro síndrome mielodisplásico o neoplasia mieloide, la presencia de la mutación del JAK2. y, mm, Esos son los cuatro criterios principales. Y el criterio menor es la presencia de un marcador clonal o ausencia de evidencia de trombocitosis reactiva. ¿Ya? Entonces ahí mencionamos los principales, los principales características que definen a cada una de estas enfermedades. Mencionemos quizá algunos otros detalles. Partamos por la policitemia vera. Eh, Importante mencionar que en general aumenta la viscosidad en sangre y puede generar su clínica eh, trombosis venosas profundas, infartos miocardio, isquemia, accidentes cerebrovasculares. También genera aumento del prurito y puede generar dolor en manos y los pies con sensación urente, que se llama eritromealgia. Puede generar pétora facial, puede generar alteración visual o dolor de cabeza. Y en el fondo uno lo estudia con los parámetros que ya mencionamos. Em, de ahí, de esto, siempre mencionar que es importante en el examen tomar microscopía e ideal algún examen de médula ósea con aspiración o biopsia para poder tener la confirmación. Los criterios los mencionamos y, y eso es lo más importante de la em, policitemia vera. Mencionemos ahora algunos detalles de la trombocitosis y la trombocitopenia esencial. En general, en la clínica, importante que puede generar trombosis venosa o arterial, puede aumentar la posibilidad de tener hemorragias también, y síndromes vasomotores, como dolor de cabeza, mareo, alteraciones visuales. También genera eritromealgia, acrocianosis, hepatoesplenomegalia y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares como hipertensión, diabetes, entre otras. Estas no lo mencioné, pero todas estas pueden empeorar harto con el tabaquismo y con otras enfermedades cardiovasculares. Em, de ahí, en general, esta trombocitosis esencial se divide en alto riesgo, si es que hay antecedente de trombosis o edad mayor a 60 años con mutación del JAK2. Riesgo intermedio, si no hay trombosis previa y la edad en el fondo es mayor a 60 sin mutación del JAK2. De bajo riesgo es sin trombosis previa, edad menor a 60 años, detección del JAK2 con detección del JAK2. Y muy bajo riesgo sin trombosis previa, edad menor a 60 años y sin mutación del JAK2. Todos los pacientes tienen que dejar de fumar, controlar el peso y en general modificar los factores de riesgo cardiovascular. ¿Ya? Dentro del el manejo, recordar que el tratamiento uno utiliza un agente citorreductor, donde se prefiere la hidroxiurea en lugar de la anagrelida o el interferón. Y el enfoque en el fondo busca tratar con hidroxiurea más anticoagulación sistémica de por vida en las trombosis venosa, las trombosis arterial, tratar con hidroxiurea más aspirina en baja dosis de por vida. Y y en el fondo, según eso, se va ajustando el manejo, ¿ya? De ahí, que es lo más importante de la mielofibrosis primaria, em, generalmente se genera en una edad media de la vida, entre los 30 y 60 años, genera harta fatiga, con esplenomegalia, pérdida de peso, puede generar hipertensión pulmonar, pluritrombosis, aunque un porcentaje menor de pacientes igual están asintomáticos. ¿M? La médula ósea en general es difícil de aspirar, lo que produce un grifo seco, así se le llama, ¿ya? Pero en el fondo se toma de todas maneras una biopsia de médula ósea para poder eh, realizar el diagnóstico de certeza de la mielofibrosis primaria. Dentro de las anomalías moleculares está esta mutación del JAK2 con el CARL, el MPL, hasta un 5%, y, y en general de la médula ósea.
Uno confirma que hay proliferación de megacariocitos y atipía, generalmente acompañada de fibrosis, eh, con aumento de colágeno en el fondo en esa fibrosis. Em, y quizás eso es lo más importante de la mielofibrosis primaria. Después de la leucemia mieloide crónica, de lo más importante que pudiésemos agregar, mencionamos el tema de la alteración cromosómica del cromosoma 9 al 22, el llamado cromosoma Filadelfia. Em, Muchos pacientes son asintomáticos y se terminan diagnosticando por exámenes de rutina. Mencionar que eh, el diagnóstico diferencial puede incluir las reacciones leucemoides, que es cuando ocurre una marcada acumulación de estas células en respuesta a alguna infección o algún otro estímulo inflamatorio. Y en general el pronóstico es variable, pero muchas veces con un buen manejo puede ser bastante bueno. Eso quizás son los detalles más a grosso modo de cada una de estas cuatro principales em, eh, características de los síndromes mieloproliferativos. ¿Ya? Yo de todas maneras les voy a mandar harto más detalles con textos en inglés y en español por la plataforma de Classroom para que ustedes puedan revisar y quedar más claro en las dudas que ustedes puedan tener. Un abrazo gigante, que les vaya súper bien.